bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la cosmovisión muisca. Esto bajo el contexto de la atención diferenciada a las comunidades indígenas. Recordemos que la atención diferenciada es para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, afrodescendientes, mujeres y comunidades indígenas. Pues hoy venimos a hablar de la cosmovisión muisca. Básicamente, ¿quiénes eran los muiscas? Pues bien, em, la diapositiva está en pasado en quiénes eran, porque más adelante se van a dar de cuenta del por qué. Por eso mismo lo puse en pasado, porque a pesar de que la comunidad muisca actualmente sigue existiendo, la mayor parte de la población muisca hoy en día se concentra en el municipio de Cota. Pero pues más adelante veremos el por qué lo puse en pasado. Pues bien, básicamente los muiscas son un pueblo indígena que en su momento habitó en el altiplano cundiboyacense y en parte del sur de Santander. La gran mayoría estaba en Cundinamarca. Básicamente los muiscas estaban organizados en confederaciones. Estas confederaciones eran como grupos designados a los caciques. Los caciques se dividían entre el Zipa y el Saque. Básicamente los caciques eran como los líderes de cada confederación. Entonces los caciques eran como que los encargados de guiar a dicha confederación en el sentido de las tareas que había que realizar. Los muiscas principalmente vivían de la minería, de la extracción del oro, era el recurso que más extraían, por decirlo así. También vivían de la agricultura y pues junto con esa recolección de alimentos y de minerales intercambiaban, esa era como su forma de moverse en el mercado. Encontramos que los muiscas tienen una visión politeísta. Esto quiere decir que no creen en un solo dios, sino en varios dioses. Estos dioses cumplían con un rol específico en la comunidad, en la sociedad muisca. Tenían influencia directa con las creencias y con las tareas que se realizaban en diferentes espacios y en diferentes tiempos y meses del año. Es importante para los muiscas el dar una representación, ya sea a nivel a nivel simbólico, a las cosas, a los recursos naturales, como el agua, la tierra, los astros, las montañas. Pues todos ellos, para los muiscas, todas esas cosas estaban interconectadas entre sí y tenían o un espíritu o una esencia divina. Aquí a la parte izquierda podemos ver a Siem, que es la diosa del agua, y aquí a la derecha vemos lo que vendría a ser como ese espíritu, que más que un espíritu, para que me entiendan, es como la energía que los muiscas percibían, por ejemplo, al subir en una montaña. Es esa energía a la que ellos se refieren con ese espíritu, que no tiene como una representación como si los muiscas tenían muy en cuenta los ciclos naturales. Sabemos que para los muiscas es importante que cada recurso tenga su representación. Pues bien, la representación del día, disculpen que cambié la diapositiva, la representación del día es Suen, el cual es el dios del sol, y la representación de la noche es Chiem. En la imagen aparece como la diosa de la luna, pero en realidad la diosa de la luna es Chía, que ya lo veremos más adelante.
Pero bueno, Sue y Chie em, son como una, una conexión entre ellos dos, es como un equipo entre ellos dos. No son dioses por aparte, son dioses que funcionan en colaboración para los muiscas con el fin de cumplir con ese ciclo del día y de la noche. Pero también para los muiscas era muy importante los ciclos lunares, ya que estos influían en su vida cotidiana y en el momento de la cosecha de los alimentos, pero también en las festividades y rituales que realizaban. Dependiendo del ciclo lunar, pues los muiscas sabían que era hora de empezar a cosechar los alimentos o empezar a recoger los alimentos, o en su defecto realizar el agradecimiento a Chía. ¿Cuáles eran estos tributos a Chía? Pues bien, está la laguna de Guatavita, lo que hoy en día se conoce como la laguna de Guatavita. Básicamente, los tributos o el agradecimiento que se le realizaba a Chía, perdón, en esta laguna, era que una vez terminaban de cosechar sus alimentos y terminaban de extraer recursos de la minería, iban a esta laguna y arrojaban alimentos y arrojaban los elementos que recogían de la minería, que principalmente era oro, pero también entre ellos estaba la esmeralda. Básicamente lo que hacían es arrojar a la laguna dichos recursos como en forma de agradecimiento a Chía por brindarles de manera correcta el proceso de la agricultura y que los alimentos se, se cosecharan de una forma correcta. Las principales deidades para los muiscas era el primero de ellos, que es el principal, Chiminigawa, el cual es básicamente el que dio origen al universo. El mito muisca es que Chiminigawa dio origen al universo dando parte de su luz interna, ya lo veremos más adelante. También tenemos a Bochica, el cual para los muiscas es como el ejemplo a seguir, es como el maestro del propósito, el maestro que mantiene a esa comunidad, a ese pueblo en armonía. Incluso en una ocasión los llegó a salvar de una inundación a causa de otra diosa que ya lo veremos más adelante. Como tercer dios tenemos a Chía, que como lo mencioné anteriormente, la diosa de la luna, y es la encargada de la fertilidad de los alimentos y pues de la agricultura. Tenemos a una contraposición de los dioses, que es Huitaca, la cual es una diosa rebelde. Eh, el significado a nivel simbólico de Huitaca es la resistencia bochica. Recordemos que Bochica es como ese dios de la armonía, es el dios de como ese ejemplo que hay que seguir. Entonces Huitaca es todo lo contrario a Bochica. Básicamente Huitaca es la que promueve el caos y la desobediencia entre esa comunidad. Nos encontramos con el primer mito, que es el del Tequendama. Como lo mencioné anteriormente, Bochica era como ese dios que buscaba vivir en paz. Él era el encargado de, como no de ordenar, sino de asignar ciertas tareas de la agricultura, tareas como construir viviendas. Básicamente Bochica era el encargado del sistema de organización social entre la comunidad muisca. Pues bien, un día el río Bogotá, río Funza en el idioma muisca, pero hoy en día se conoce como el río Bogotá, pues un día el río Bogotá se desbordó. Huitaca fue la responsable de dicho desborde de ese río. Entonces los muiscas, asustados por ver cómo su pueblo se iba a inundar,
llamaron a Bochica, recurrieron a la ayuda de Bochica. Bochica subió a la montaña más alta y con su bastón golpeó la montaña, que hizo que se abriera en dos y pues así abrir paso a a dicho desborde del río, evitando que así se inundara dicha comunidad o dicho pueblo muisca. Como lo mencioné anteriormente, la responsable de ese desborde fue Huitaca. Entonces Bochica lo que hizo para castigar a Huitaca fue convertirla en lechuza, como lo podemos ver acá en la imagen. Básicamente ese es el mito de lo que hoy en día se conoce como el salto del Tequendama. Pero también encontramos un mito de creación. Pues bien, para los muiscas al principio todo era oscuridad, todo era totalmente oscuro, hasta que llegó Chiminigagua, que recordemos que es el dios principal, es el dios que dio origen al universo. Entonces cuando llegó Chiminigagua era totalmente oscuro, no había nada alrededor. Entonces lo que hizo fue dar una emisión de luz, y a esto me refiero como energía interna, la energía interna que tenía Chiminigagua brindó un poco de esa luz para crear el universo. Entiéndase esa emisión de luz como el alma, lo que hoy en día conocemos como el alma. A eso me refiero con ese tipo de emisión de luz. Básicamente el significado simbólico es que dio su alma para crear el universo. Pues bien, una vez hizo esa emisión de luz, pues creó el universo y con ello los primeros dioses, que fue el dios del sol y la diosa de la noche. Pero también tenemos esta parte de la invasión española. Eh, a manos del señor Gonzalo Jiménez de Quesada llega esta tropa española a invadir este territorio muisca. Muchas veces en el colegio nos contaron la historia como que los españoles vinieron a civilizarnos a nosotros, que los españoles descubrieron América. O sea, empiezan a tergiversar los hechos y empiezan a cambiarle palabras para que las cosas no suenen como tan crueles. Básicamente lo que hicieron los españoles fue invadir nuestro territorio y empezar a imponer su cultura por medio de coacciones, por medio de violencias, de actos violentos. Creo que es momento de que, a pesar de que los niños de primaria no tengan ese pensamiento como tan concreto, creo que es tiempo de empezar a llamarle a las cosas como es y no empezar a llamarle el proceso de civilización, sino la invasión, que fue básicamente lo que hicieron los españoles. Ya que esta palabra de civilización a invasión cambia en el transcurso de ese paso de primaria a secundaria. Pero creo que es momento de que en los grados de primaria también se empiecen a manejar ciertos conceptos y no se le cambie las palabras para que el hecho suene menos violento. Recordemos dicha frase de Jorge Santanaya que dice: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Entonces creo que es momento de contar la historia y de llamarle a las cosas como pasaron, por como pasaron. No tratar de hacer la historia menos violenta. Pues a mediados del siglo XIX llega el señor Gonzalo Jiménez de Quesada con su tropa española y empieza a hacer una campaña de evangelización. ¿Cómo se llevó esta campaña de evangelización? Pues bien, lo primero que hicieron fue empezar a construir iglesias sobre los sitios sagrados de los muiscas. Entonces, si los muiscas tenían un sitio sagrado para realizar ciertos rituales de agradecimiento a sus deidades, a sus dioses, el señor Gonzalo Jiménez de Quesada se daba de cuenta de eso y daba la orden de ahí, en ese mismo sitio, empezar a construir iglesias para empezar a cambiar la religión, para empezar a cambiar la cosmovisión de dicha comunidad muisca. Con ello, ciertos rituales muiscas fueron declarados herejías. Si bien estos procesos de evangelización fueron llevados
a cabo con violencia de por medio, no fue posible erradicar completamente dichos rituales muiscas. O sea, quiero que entiendan que es muy difícil. Hagan de cuenta que ustedes están en su casa y que de un momento a otro llegan 100 soldados, llegan 100 personas a empezar a decirle que tiene que cambiar la forma en cómo usted piensa, la forma en que actúa, la forma en cómo usted se viste, tiene que cambiar sus creencias, tiene que cambiar sus hábitos. Obviamente es muy difícil renunciar a eso porque forma parte de nuestra identidad. Entonces los muiscas obviamente no renunciaron a sus creencias tan fácilmente. Entonces básicamente lo que hacían los muiscas era empezar a reunirse en lugares ocultos en altas horas de la noche para seguir brindando esos agradecimientos, esos tributos a sus dioses y seguir con ese proceso de rituales a pesar de que eso les pudiera costar la vida. Con ese proceso de evangelización llega el reemplazo de ciertas creencias, de ciertos dioses y de ciertos rituales de los muiscas a comparación de los rituales que tienen pues en este caso el catolicismo, ¿no? Entonces acá al lado izquierdo tenemos a la diosa Chía, que es la diosa de la luna. Entonces el señor Quesada llega y dice, esta ya no va a ser su diosa. Aquí la única diosa mujer que ustedes van a rendirle tributo va a ser esta señora, que es la Virgen María. Entonces básicamente los muiscas tuvieron que renunciar a su diosa de la luna para empezar a rendirle tributo, y lo mismo que hacían con Chía, empezar a hacerlo con la Virgen María. Entonces empezarle a hacer los rituales a ella, agradecer a ella, a hacerle tributos a ella, y obviamente los muiscas que se negaran a eso eran asesinados. Este proceso de evangelización básicamente era que cogían a los zipas y a los saques. Recordemos que ellos eran los líderes de cada confederación muisca. Entonces cogían a los zipas y a los saques al frente de su grupo, los ponían al frente, y básicamente el discurso era: si ustedes se niegan a aceptar este cambio, este reemplazo, esta nueva religión, vea lo que les va a pasar. Y cogían a los zipas y a los saques y les cortaban la cabeza en ese momento, como forma de amenaza, como diciendo: si ustedes no cumplen con esta nueva religión, si ustedes no empiezan a predicar esta nueva religión, esto es lo que les va a pasar. Evidentemente hubieron muiscas que se negaron a reemplazar su sistema de creencias, a reemplazar sus dioses. Algunos eran asesinados, pero muchos otros eran esclavizados, eran utilizados para construir esas iglesias que quería que construyeran Quesada para implantar esa nueva religión que era el catolicismo. Entonces imagínense del daño físico de negarse a construir en un sitio sagrado que es importante para ti, es importante para tu comunidad, que tú te niegues a construir una iglesia sobre ese sitio sagrado y que constantemente te estén azotando físicamente. Entonces imagínate el daño físico, pero a la vez también el daño psicológico que era causado a raíz de esta campaña de evangelización por parte de los españoles a la comunidad muisca, y no solo a la comunidad muisca, sino que muchas otras comunidades indígenas fueron sometidas a este mismo procedimiento de evangelización por medio de la coacción, solo que hoy solo estamos tocando la comunidad muisca. Pues bien, con esto llega la historia de Monserrate. Como lo mencioné anteriormente, para los muiscas, entre más alta fuera la montaña, había como más cercanía con los dioses, ellos sentían como más energía, más conexión con los dioses. Entonces el señor Quesada se dio cuenta de que los muiscas empezaban a hacer los rituales a escondidas en dicha montaña, y apenas se dio cuenta que dichos rituales se llevaban a cabo en esa montaña, pues
ordenó construir la iglesia, la iglesia que hoy en día se conoce como Monserrate. También hubieron reemplazos en los rituales de purificación. Está la laguna de Guatavita. Entonces recordemos el tributo que se le hacía a Chía en esta laguna, en la laguna de Guatavita, que era arrojar los alimentos y arrojar oro y esmeralda. Entonces, una vez arrojaban esos recursos a la laguna, los muiscas procedían a entrar a la laguna a bañarse, porque ellos sentían que una vez arrojaran los recursos tan importantes que eran para ellos como el alimento, el oro y las esmeraldas, una vez arrojaran eso a la laguna, como que la laguna se limpiaba, y si ellos se bañaban con esa agua, pues ellos se iban a renovar en su energía. Con ello pues se reemplaza ese ritual como de limpieza, ese ritual de purificación. Y pues los españoles lo reemplazan con lo que hoy ya se conoce como el bautizo, ¿no? Que llega el padre y lo baña uno con agua bendita sobre la cabeza para purificar el alma y que crezca sano. Pues bien, esto se, se reemplazó, este ritual de purificación se reemplazó de la misma forma en como lo expliqué en esta diapositiva, por medio de la coacción de acciones violentas. También encontramos que bajo el mandato o bajo esta organización del señor Gonzalo Jiménez de Quesada, sabemos la forma tan violenta en que las tropas españolas vinieron a imponer su cultura. Es bien curioso que en España la historia se cuenta muy distinta. La historia se cuenta bajo la premisa de que ellos fueron los que nos civilizaron, que ellos fueron los que nos hicieron incluso menos primitivos. Así es como se piensa en España. Entonces creo que es momento de empezar a reconocer ciertas características importantes de las comunidades indígenas, y es tiempo de brindar esa atención diferenciada y empezar a que impulsar que dichas comunidades poco a poco vayan recuperando el territorio que les fue arrebatado en el proceso de colonización, pero también en el proceso de el conflicto armado. Eso es todo.